Muy bien, pues se nos ha leído el texto de Gálatas y yo le he puesto, como siempre, un pequeño título a la predicación, buscando de alguna manera hacer un pequeño resumen con el cual después pues nos ayuden a mirar un poco las ideas centrales de esta reflexión y que después, por otra parte, pues cada uno me gustaría pues que hicierais vuestra, ¿no? Que no, obviamente, pusierais al final vuestro propio título y vuestra propia reflexión. Yo he puesto Cristo, centro de la fe que une y de la gracia que transforma. Y la verdad es que en el texto de Gálatas a mí me gustaría señalar un par o tres de cuestiones que creo que nos pueden hacer bien como personas, como creyentes, como discípulos y discípulas de Jesús en el siglo XXI y también como comunidades que vivimos la fe también como iglesia del siglo XXI. La primera es quizás insistir en alguna cosa que ya hemos visto en alguna otra predicación, pero que sigue estando presente en Gálatas y lo quería recalcar, ¿no? Porque aquí Pablo, cuando está escribiendo, cuando está diciendo esto, está poniendo de manifiesto que hay como algún grupo, ¿no?, diferente en la comunidad y hay otra manera de entender y otra manera de pensar. No es la primera vez que hemos leído sobre esta cuestión, porque cuando hablábamos del Concilio de Jerusalén ya vimos, ¿no?, que ahí había una discusión entre dos maneras de entender y ya hemos dicho que había estos cristianos de origen judío, pero que el judaísmo era muy diverso y que por lo tanto el cristianismo era muy diverso. Por lo tanto, quiero volver a señalar esta cuestión con un añadido más, y es que, ¿os acordáis que en Jerusalén decidieron unas cosas? Pues Gálatas, que es posterior, ¿no?, a ese concilio, ¿de acuerdo? Una circunstancia, una iglesia, una comunidad que está viviendo la fe posterior a la decisión de ese concilio, bueno, pues se siguen poniendo sobre la mesa cuestiones que se habían decidido en aquel concilio. Es decir, como ya os dije, ¿no?, esto costaría de implementar, por más acuerdo que hubiese. Y efectivamente, Gálatas pone de relieve las dificultades de implementar aquello que la Iglesia había decidido en el Concilio de Jerusalén, de poner en práctica lo que la Iglesia había decidido en el Concilio de Jerusalén. Por lo tanto, una vez más vemos la diversidad y la pluralidad en medio de las comunidades. Y es interesante ver pues, que aquí surgen, ¿no?, los de Pedro, y Pedro encabeza, ¿no?, pues esta persona que, aunque había y comía con los gentiles, aceptando eso que la Iglesia había acordado, de que en Cristo no hay ninguna diferencia entre gentiles y judíos, pero resulta que cuando otro grupo, los de Jaume, ¿no?, los de Santiago, presionan por una vivencia más cercana con el judaísmo, ¿no?, con estas prácticas, entonces Pedro bascula, ¿no?, y deja de comer, deja de compartir la mesa, como lo estaba haciendo. Y Pablo, ¿no?, que parece que es el que tiene la postura más abierta, más convencido de la postura abierta, pues dice, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y llama un poco incluso al orden a Pedro, es lo que el texto nos está reflejando. Bueno, está claro que hay diferentes sensibilidades en la comunidad, incluso tiempo después de haberse celebrado el Concilio de Jerusalén. Y sigue habiendo, ¿no?, los de Santiago, los de Pedro, los de Pablo, y me recuerda, y seguro que nos viene a la cabeza el texto de la Iglesia de los Corintios, ¿no?, que también Pablo escribe, ¿no?, cuando dice que algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o yo soy de Cristo, ¿no? Y claro, Pablo hace pensar y hace reflexionar diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O podríamos poner o en el nombre de Apolos o de Cefas o de cualquiera de todos ellos, o de Pedro, ¿no?, o de Santiago, o si lo dijéramos aplicándolo a los Gálatas, ¿no? Y Pablo de alguna manera acaba concluyendo diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿no? En definitiva, pone en el centro a Jesús, ¿no?, como el centro de la fe y del seguimiento de una comunidad. Y creo que quizás este es el primer matiz que a mí me gustaría reflexionar y haceros conscientes en esta mañana, ¿no? Cristo es el centro de la comunidad y Cristo es el centro del seguimiento de cada discípulo y discípula de Jesús. Y eso no da lugar a ningún tipo de personalismo. Y creo que es una enseñanza que en el siglo XXI, aunque a mí a veces me cuesta porque parece como que lo he reflexionado tantas veces y me lo han dicho tantas veces, sin embargo la realidad siempre nos llama otra vez a volverlo a poner sobre la mesa, ¿no? Porque de nuevo seguimos viendo, miremos donde miremos, ¿no?, la Iglesia siempre marcada por personalismos, por personas, ¿no?,
o por grupos que intentan imponer sus diferentes visiones a los demás, ¿no? Y a veces, en medio del fragor de esas batallas que creamos, las personas y los grupos, se nos olvida que el centro sigue siendo Cristo y el Evangelio. Que entiendo que es algo mucho más difícil de llevar a la realidad que de decir, que ahora hablaremos un poco al respecto, ¿no? Pero creo que para poder empezar a llevarlo a la realidad hay que tener muy claro el principio, ¿no? Los personalismos creo que están muy alejados de esta visión que vemos en la palabra, ¿no? Donde se nos está constantemente llamando a la centralidad de Jesús, y el centro de la fe comunitaria sigue siendo Jesús. La Iglesia no es del pastor Ismael, hablo por mí que estoy aquí, ni por fulanito, ni por menganita. La Iglesia es de Jesús. Y todos los demás nos configuramos delante de esa realidad conforme a lo que Dios nos ha compartido para edificar esa Iglesia y para extender ese evangelio de vida que Dios ha querido compartir con nosotros por medio de Jesús. Y lo hacemos con humildad y con servicio porque se nos ha invitado desde la gracia a participar de este plan maravilloso, ¿no? Por lo tanto, nunca nos lo podemos apropiar. Nadie se lo puede apropiar. Ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, nadie se puede apropiar del mensaje del Evangelio. Y en el día de hoy, donde ya no en el ámbito de la Iglesia, os invito a pensar en la sociedad. Los personalismos están tan de moda. A veces la Iglesia simple y llanamente copia lo que ve, ¿no? Por desgracia. Pero los personalismos están tan de moda, donde los personalismos apelan a las emociones, a diferentes maneras, ¿no?, de llevar la voluntad de las personas. Creo que la Iglesia debe de tener muy claro quién es su centro y en torno a quién tiene que girar. Y las personas, todas y cada una de las personas que conforman la Iglesia, todas son absolutamente necesarias en torno a la construcción de una comunidad cuyo centro sea Jesús, y donde todas y cada una de estas personas, de una manera u otra, acaben señalando a Jesús. Y no me vale lo que a veces hacemos, ¿verdad?, que hacemos algo y sí, al Señor la gloria, sí, la coletilla está muy bien, la coletilla es maravillosa, pero creo que debe de ser proyectado en todo nuestro ser, en toda nuestra vida. Obviamente creo que todos necesitamos reevaluar, mirar nuestra realidad desde la centralidad de Jesús. El centro de una iglesia, aunque parezca de primero de escuela dominical, no se nos debe de olvidar que sigue siendo Jesús, y que los que componemos la iglesia señalamos a ese centro, que es el que realmente recibe la gloria y el mérito por lo que ha hecho, ¿no?, y no tanto los demás. Por lo tanto, primera gran cuestión. Y si seguimos rascando, si el centro es Jesús, entonces esa es la fuente y la identidad de la comunidad. Esta es la fuente bajo la cual gira nuestra relación. Porque en todos los grupos hay diferentes razones por las que giran las relaciones. Cuando somos y hablamos de la familia, pues hay algo que nos une como familia. Cuando nos relacionamos con personas con las que compartimos hobby, por ejemplo, a mí me encanta subir montañas, y cuando me junto con la gente que sube montañas, pues compartimos el amor por la naturaleza y por la montaña, ¿verdad? Y hay infinidad de razones por las cuales nos agrupamos los unos con los otros. Somos seres humanos, forma parte de nuestra humanidad, ¿verdad? Sin embargo, en la Iglesia, cuando nos juntamos, no nos juntamos bajo los criterios de una persona, que le gusta tal, que le gusta cual, que tiene una idea, que tiene otra. Nos juntamos bajo nuestra fe y nuestro seguimiento del Cristo. Y a partir de ahí todo lo demás cobra sentido, ¿no? Por lo tanto, parece una tontería, o intento haceros pensar un poco, estirar un poco, ahondar en esta idea de que Cristo es el centro, cosa que sabemos de perogrullo, y también sabemos que no debemos de caer en los personalismos, pero a veces quizás nos falta la reflexión para tener esa conciencia crítica, ¿no?, de saber, como Iglesia, mantener ese centro en Jesús. Y creo que, como digo, el trasfondo de estas lecturas, que siempre os voy señalando, pues nos llama a esto, porque ya vemos que la Iglesia, desde el principio,
tuvo que lidiar con esto y seguimos lidiando con esto, probablemente porque nunca estamos bien. Es decir, que siempre requiere de mirarnos y examinarnos, ¿no? Porque es tan fácil perder este centro. Por lo tanto, una advertencia contra los personalismos. Igual que decía la semana pasada, yo estoy contento de mi iglesia porque mi iglesia, de alguna manera, sin ser perfecta, cayendo en todos los errores del mundo, creemos como en la gobernanza, ¿no? Es importante la iglesia local, pero también es importante el grupo de iglesias, ¿no?, que llamamos presbiterio, y también es importante el sínodo, y son importantes los pastores, y son importantes las comunidades locales. Y algunas cosas las decide la comunidad local y otras las deciden los pastores. Y esta gobernanza nos ayuda a que nadie tenga el protagonismo absoluto, ¿no? Y que todos intentemos buscar ese centro de Jesús con lo mejor que sepamos, de la mejor de las maneras que podamos hacerlo, ¿no? Pero que las iglesias busquen intencionalmente, ¿verdad?, evitar estos personalismos para buscar de alguna manera la centralidad de Jesús en su toma de decisiones, creo que es una apuesta por la madurez a la hora de ser iglesia. Es la apuesta difícil, porque todo eso que os acabo de decir tan rápido cuesta tiempo, diálogo, hablar, consensuar, a veces no estar de acuerdo, a veces aceptar decisiones que a lo mejor no son la que es mi visión, ¿no?, pero es la que ve la mayoría de la gente. Eso cuesta, pero probablemente es la opción más madura que nos permite seguir viendo y seguir manteniendo el centro en Jesús sin desviarnos, ¿no?, con otras cuestiones. Conviene reflexionar estas cosas, porque como ya he dicho en alguna ocasión, a veces viene la realidad que si no la has reflexionado ya se encargará la realidad de hacerte consciente de la importancia de esas cuestiones y no será el momento más adecuado para poder empezar a poner estas bases, ¿verdad? Quiero avanzar un poco más porque Cristo es el centro de la comunidad, claro, pero además se nos invita a pensar que es el centro de una comunidad inclusiva. Y esta quizás es la segunda cuestión que también destila el texto de Gálatas, ¿no? Porque de nuevo en este texto se nos viene a recordar alguna cosa que ya hemos meditado y reflexionado antes con ese concilio de Jerusalén, de que los gentiles son parte de la Iglesia. Y en este sentido el texto habla de compartir la mesa y que Pedro se retira de la mesa. Y Pablo le llama la atención, ¿cómo te retiras de la mesa? Símbolo de comunión, ¿verdad? Por la presión de aquellos. Ya hemos visto, por activa y por pasiva, que la propuesta, incluso la meditación, la reflexión comunitaria de la Iglesia fue, obviamente, entender que Dios estaba llamando a todas las personas, judíos, de cualquier sensibilidad, y también gentiles, de cualquier sensibilidad, que también decimos gentiles como si todos pensaran lo mismo, ¿verdad? Pero también había pluralidad allí. Imaginaos todo el conglomerado de personas que suponía la Iglesia primitiva, ¿no? Por lo tanto, se apuesta por la inclusión de todas las personas. Es decir, se rechaza, por decirlo de alguna manera, el etnocentrismo. El Evangelio no depende del entendimiento de una cultura o de un pueblo o de una nación o de una raza. El Evangelio, la propuesta que Dios tiene, la propuesta de vida en el Cristo que Dios tiene para la humanidad, trasciende las culturas, trasciende los pueblos y trasciende el tiempo. Y la Iglesia, a veces, quizás por nuestra cortedad de miras, somos los primeros, ¿verdad?, en admitirlo, muchas veces queremos limitar esa potencia del Evangelio y circunscribirla a nuestra cultura, a nuestro país, nuestra nación, cuando la propuesta de vida de Dios es para todos los seres humanos, en todos los momentos, en todo el mundo, ¿no? Y esta amplitud de miras del Evangelio de gracia creo que es algo que reivindica Pablo aquí, ¿no?, y que la Iglesia ya había meditado. Una propuesta de amplitud de miras que se basa en es que es Cristo quien justifica, es que es Cristo quien derrama esa gracia en el nombre de Dios, es Él el que resucitó y por eso podemos resucitar nosotros. Es decir, nosotros no podemos acotar la inmensa amplitud del Evangelio que Dios ha querido compartir con la humanidad, ¿no? Por lo tanto, otra vez, la propuesta del Evangelio es inclusiva. Y cuando hablo de inclusión, no me limito solamente a la cuestión de gentiles y judíos del texto y a toda la pluralidad que eso conlleva, sino a todas las opciones del ser humano. Y cuando decimos la inclusión con los colectivos LGTBI, pero no solo con los colectivos LGTBI, con las personas que tienen minusvalía o discapacidades o tantos otros colectivos que por no ser mayoritarios o por no ser normativos muchas veces quedan excluidos sin
a veces reflexionarlo demasiado, de ese evangelio de vida, de reconciliación, de vida abundante, ¿no?, que Jesús supone. Por lo tanto, Cristo sigue siendo el centro de la fe comunitaria y ni los personalismos lo pueden sustituir, ni las limitaciones la pueden, de alguna manera, circunscribir, ¿verdad? Pueden circunscribir, todo lo contrario. Por lo tanto, estamos llamados a vivir una fe comunitaria centrada en Jesús y centrada en ese evangelio inclusivo que trasciende, si me permitís la palabra que he utilizado antes, todo etnocentrismo. Y con esto os hago la última reflexión, ¿no? Y es que Pablo, una vez que ha hablado de estas cuestiones que tienen que ver con lo comunitario, ¿no?, en el texto también se deja entrever mucha cuestión personal, ¿no? Porque él empieza explicando su experiencia, donde reconoce sus muchísimos errores, donde explica su encuentro con el resucitado, donde después explica que, bueno, realmente yo quiero vivir en este Cristo, ¿no?, en esta transformación, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ¿no?, como dice él. Entonces también hay una dimensión en el texto que, aunque obviamente están tratando temas comunitarios que acabamos de hablar, también se está reflejando la vivencia personal de Pablo. Y es que, y con esto también os quería dejar en esta mañana, Cristo es el centro no solo de la vida y de la fe comunitaria, sino de la vida y de la fe de cada uno de nosotros, como discípulos y discípulas de Jesús. Cristo sigue siendo el centro de nuestra vida. Una vida que está llamada a la transformación a la luz de los principios de ese evangelio, que parte de la gracia, de la inclusión, de la aceptación tal y como somos por parte de Dios, pero que sí que también parece que es una propuesta donde nosotros hemos de invertir, ¿no?, donde nosotros tenemos que descubrir la dimensión de vida con mayúscula que supone ese evangelio y que tenemos que hacer nuestra y que va a implicar cambios, a veces buscados, a veces no buscados, de trabajo personal, de implicación personal con todo lo que ese evangelio supone para nosotros. Y seguro que va a conllevar ruptura de prejuicios, seguro que va a conllevar modificación de conductas a la luz de ese evangelio que a nosotros nos transforma y que al final va a ser transformador también para las personas que nos rodean. Un evangelio, por lo tanto, que al final tenemos que hacer personal. Tenemos que hacer que sea una realidad de transformación personal, que no individualista, que son dos cosas diferentes. Un evangelio personal, vivido personalmente, no individualista. Por lo tanto, estamos llamados a hacer real el evangelio en nuestras vidas. Por supuesto que desde la gracia. Hay muchas cosas que no van a depender del esfuerzo, desde la gracia, desde la aceptación, desde el amor de Dios que se da, por supuesto, de todos nosotros, pero también desde la implicación personal y el trabajo personal, la renuncia al sacrificio, que conlleva todo cambio a la luz de la nueva vida que hemos descubierto en Jesús. Y creo que Pablo pone de manifiesto esto también, ¿no? Y muchas veces dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Sigue en ese proceso, ¿verdad?, de hacer suyo el evangelio que ha recibido. Por lo tanto, en esta mañana os he querido dejar dos ideas, ¿no?, a la luz del texto de Gálatas, aunque las dos ideas están basadas en la misma cuestión, ¿verdad? Jesús es el centro. Jesús es el centro de la fe comunitaria y eso no da lugar a personalismos. El único que recibe esa personal atención debe de ser Jesús. Además, hemos dicho de una fe comunitaria inclusiva. Nosotros no podemos limitar el evangelio ni acomodar el evangelio a nuestro gusto, sino pensarlo y reflexionarlo para hacerlo verdad en la comunidad y en el momento que nos toca vivir. Y, por supuesto, Cristo es el centro de nuestro seguimiento personal, que no individualista, a la hora de hacerlo real y vivo en nuestras vidas. Por lo tanto, os quería dejar con estas ideas y realmente pues, pedir que sea el Espíritu Santo quien nos ayude cada día, ¿no?, a mantener ese centro presente en nuestra vida. Descontando que seguro que estamos basculando siempre en torno a ese centro, pero manteniéndolo de referencia. Que el Señor os bendiga.